Hola, bienvenido, bienvenida un día más a mi podcast. Hoy vamos a hablar en Aprende a comer sin miedo sobre la verdadera relación que hay entre alimentación y el cáncer. Creo que es muy importante que empecemos a tratar este tema de forma muy rigurosa para entender que realmente sí que existe una relación, pero esa relación probablemente no sea tan tóxica como hayamos leído en redes sociales y en medios de comunicación. Vamos allá. Entonces, seguramente sabes que sí que existe una relación entre tu alimentación y el cáncer, pero probablemente no sepas muy bien cuál es. Alrededor de todos esos mitos sobre si el azúcar alimenta al cáncer, sobre si la carne roja produce cáncer de colon, es cierto que hay una pequeña verdad que se suele magnificar hasta que se hace una pelota y va rodando de casa en casa, sembrando el miedo y la desconfianza a los alimentos. Por tanto, antes de comenzar a hablar sobre los alimentos y su relación con el cáncer, necesito que primero sepas qué es la carcinogénesis para poder continuar hilando todo el resto de temas más adelante. La carcinogénesis es el proceso por el cual las células sanas se transforman en células cancerosas. Esto es habitualmente como resultado de un daño genético que se ha ido acumulando. La carcinogénesis transcurre en 3 etapas. Voy a intentar explicar esto de la forma más sencilla posible. En primer lugar, ocurre lo que sería la iniciación. Las células sanas, por la exposición a factores ambientales como la radiación, los químicos, algunos virus, sufren un daño en su ADN y se modifica. Este daño en el ADN también puede pasar por la inflamación crónica debido a una enfermedad crónica que ya se padezca. En condiciones normales, pues ese daño se podría reparar. ¿Qué pasa? Que si ese daño no puede ser reparado, la célula podría, suicidarse, lo que se llama apoptosis. Seguramente ya hayas escuchado este término. Si esto no sucede, podría haber una progresión y convertirse finalmente en una célula maligna. Después tenemos la promoción, que es una etapa en la que las células iniciadas son estimuladas para crecer. Y finalmente la progresión, una etapa en la que el tumor empieza a crecer rápidamente y a invadir tejidos vecinos. Si bien es cierto que la genética puede aumentar el riesgo de padecer ciertos tipos de cáncer, existen otros factores ambientales que también pueden hacerlo. Por ejemplo, factores internos como las hormonas, el propio sistema inmunológico, factores externos como infecciones, como exposición a toxinas, a virus y finalmente hábitos de salud poco saludables como el tabaco, una dieta pobre en nutrientes o una exposición solar excesiva. El conjunto de todos estos factores puede iniciar y promover el proceso de carcinogénesis. De hecho, se estima que 1/3 de las muertes por cáncer se deben al tabaco y otro tercio estaría relacionado con el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo y la mala calidad de la dieta. En definitiva, que no desarrollamos cáncer de un día para otro, pero sí que nuestras papeletas aumentan si nos exponemos continuamente a algunos factores que bien pueden ser modificados por nuestra parte, como es la alimentación, el ejercicio físico y evitar conductas poco saludables como el tabaco y el alcohol. Pero vamos a ver, ¿y entonces qué tiene que ver la alimentación con la aparición del cáncer? Bueno, los nutrientes juegan un rol protector en todas las etapas de la carcinogénesis. Sabemos, por ejemplo, por algunos estudios in vitro, que algunos componentes presentes en los alimentos pueden prevenir la incidencia y la progresión del cáncer,
Por ejemplo, algunas vitaminas como la A, la C, la D, minerales como el selenio, podrían proteger al ADN de la oxidación o, por ejemplo, el ácido graso omega 3 que podría disminuir la inflamación. Por otro lado, se conoce que los niveles altos de grasa corporal y los niveles bajos de masa muscular están asociados a un mayor riesgo de cáncer y además de peores resultados durante el tratamiento oncológico. El tejido adiposo, es decir, el tejido graso, no es un tejido inerte. El tejido adiposo libera una serie de hormonas y de sustancias inflamatorias que pueden promover un ambiente favorable para que el cáncer aparezca. Pero ojo, a ver, que no cunda el pánico. Esto no significa que tienes que someterte a una dieta estricta hasta que tu composición corporal sea mejor, sino que estos cambios se tienen que hacer poco a poco para que perduren en el tiempo. Además, también sabemos que hay algunos factores dietéticos que promueven la aparición del cáncer. Por ejemplo, algo que seguro que también ya has escuchado: cocinar la carne a altas temperaturas, por ejemplo, tipo barbacoa, puede propiciar la formación de compuestos carcinogénicos como las aminas heterocíclicas o los hidrocarburos. Otras cosas, como podría ser tostar el pan demasiado, una tostada, pues eso, quemadita, tomar patatas fritas bastante fritas, también contribuye a la aparición, por ejemplo, de la acrilamida. Otros factores, por ejemplo, si almacenamos mal los frutos secos, esto no debería de ocurrir, pero si sucede, podemos exponernos a las aflatoxinas, que son unas toxinas producidas por ciertos hongos. Por otro lado, si se nos ocurre, que se nos suele ocurrir bastante, por lo que yo suelo ver, autosuplementarnos con algunos suplementos, como puede ser el betacaroteno, hemos visto que podría aumentar nuestro riesgo de padecer cáncer de pulmón. De hecho, todo esto no es que yo me lo invente, es que cada 10 años, más o menos, el Fondo Mundial de Investigación contra el Cáncer redacta un informe muy detallado sobre algunos factores dietéticos y medioambientales que aumentan o disminuyen el riesgo de cáncer. Por ejemplo, en el último informe que se hizo, se vio que alimentos ricos en fibra, por ejemplo, frutas y verduras, es decir, alimentos ricos en fibra, podían disminuir el riesgo de varios tipos de cáncer. Ejemplo, una ingesta alta de fruta, hemos visto que podría disminuir el riesgo de cáncer de esófago y cáncer de pulmón. Una alimentación que contenga bastante fibra, alimentos con fibra, podría reducir el riesgo de cáncer colorectal y disminuir el riesgo de aumentar de peso. Claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando hablamos de disminuir el riesgo de aumento de peso, ya estamos diciendo que disminuimos riesgo de cáncer, porque sabemos que el aumento de peso, la obesidad, está relacionada con varios tipos de cáncer diferentes. Por otro lado, sabemos que si consumimos algunos alimentos en exceso, podemos aumentar nuestro riesgo de cáncer. Por ejemplo, el alcohol. El alcohol sabemos que está relacionado con varios tipos de cáncer diferentes, como puede ser el de hígado, el colorectal, el de mama, el de esófago, el de laringe. Esto es algo que, de lo que tenemos que ser conscientes, porque deberíamos de disminuir poco a poco nuestro consumo de alcohol, que desafortunadamente suele ser bastante elevado. Hay veces incluso que en consulta me encuentro personas que piensan que la cerveza o el vino
no es alcohol. Y sí lo es, lo siento, malas noticias. Tanto la cerveza como el vino también son bebidas alcohólicas. Una bebida alcohólica no es solo, pues no sé, un ron cola, ¿no? Un vodka. Luego también sabemos que, por ejemplo, el consumo de carne procesada, por ejemplo los embutidos, también se relaciona con un aumento del cáncer, de riesgo de cáncer colorectal, o las bebidas azucaradas. El tomar bebidas azucaradas aumenta el riesgo de tener sobrepeso, de tener obesidad, y ya hemos dicho que esto estaba relacionado con un mayor riesgo de otros tipos de cáncer. Así que para que veas, esto es complejo. De hecho, hay alimentos que podrían disminuir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, pero a la vez quizá aumentar el riesgo de otros. Por ejemplo, tenemos evidencia bastante contradictoria con los lácteos. Por ejemplo, hemos visto que los lácteos podrían disminuir el riesgo de cáncer colorectal. Sin embargo, otros estudios nos indican que quizá podrían incrementar el riesgo de cáncer de próstata. Por eso probablemente la información que escuchas la sientes como tan contradictoria y al final no sabes ni qué comer. Pero con tranquilidad, poco a poco iremos viendo que todo esto puede ser mucho más fácil de lo que parece. Vale, llegados a este punto, te estarás preguntando, vale, pero yo ya tengo cáncer, ¿cómo me puede ayudar a mí la alimentación? Bueno, la nutrición tiene el objetivo principal de apoyar el tratamiento oncológico, en ningún momento de sustituirlo. Esto quiero que quede muy claro. El tratamiento oncológico puede incluir radioterapia, cirugía, quimioterapia, inmunoterapia, terapia hormonal. Así que voy a hablar de algunos efectos secundarios. No te asustes, no tienen por qué pasarte todos, solo quiero que comprendas de la importancia de mantener una alimentación adecuada en estos casos. La quimioterapia, por ejemplo, está hecha para matar a esas células cancerosas malignas que crecen y se dividen mucho más rápido que las células normales. Sin embargo, también pueden dañar a las células sanas, como los glóbulos rojos de la médula ósea, las células del tracto digestivo, como la boca, el esófago, el estómago, el intestino, las células del sistema reproductor, los folículos capilares. De ahí esos efectos secundarios como la diarrea, las llagas en la boca. ¿Qué pasa? La radioterapia, lo mismo. También puede afectar a las células sanas que están alrededor. Por ejemplo, según donde se aplique la radioterapia, es decir, si hablamos de una radioterapia que sea a nivel cerebral, podemos tener fatiga, podemos tener náuseas y vómitos, podemos tener mucho dolor de cabeza. Si hablamos de una radioterapia en la zona, por ejemplo, de la pelvis y del recto, claro, pues rápidamente nos va a ocasionar síntomas como pueden ser diarrea, como pueden ser fatiga, como pueden ser cambios a la hora de ir al baño, de orinar con más frecuencia. Si, por ejemplo, la radioterapia es en la zona del estómago, del abdomen, también podemos tener náuseas, podemos tener diarrea. Incluso si la radioterapia se aplica en la zona de la mama, también podríamos tener fatiga, podríamos sentirnos muy cansadas. ¿Por qué te cuento esto? Porque es lógico. Es decir, si yo te estoy diciendo que un tratamiento te va a producir algunos efectos secundarios y estamos comiendo todo el día y comemos todos los días, pues claro, tendré que saber qué comer para mitigar esa diarrea. Tendré que saber qué comer cuando tengo náuseas. Tendré que saber qué comer si me siento muy fatigado, muy cansada. Luego también tenemos algunos efectos secundarios
de la inmunoterapia, como pues eso, lo que comentábamos, náuseas, incluso también puede disminuir algunos nutrientes como el magnesio, como el calcio, puede haber anemia. Entonces tenemos que tener recursos para, teniendo en cuenta que vamos a pasar por este tratamiento oncológico en concreto, saber qué es lo que me puede ocurrir y cómo puedo intentar que esos efectos sean los mínimos posibles a través de la alimentación. Si hablamos de terapia hormonal, pues también sabemos que podemos tener retención de líquidos, puede haber un aumento de peso, puede haber un aumento del colesterol, por ejemplo, si hablamos del letrozol, puede haber efectos secundarios a largo plazo. Claro, volvemos otra vez a lo mismo. Necesitamos saber cómo manejar la alimentación a nuestro favor para mejorar todos estos efectos secundarios. Entonces, mi objetivo como nutricionista es prevenir que tengas un déficit de nutrientes, que esos nutrientes los absorbas de forma adecuada. Por ejemplo, cuando hablábamos de diarrea, ahí es bastante difícil absorber bien los nutrientes, entonces poder controlar todo eso es clave para obtener esos nutrientes a través de los alimentos. Queremos que la masa muscular se conserve lo más intacta posible, porque sabemos que se pierde con el cáncer y con el tratamiento. Objetivo que toleres mucho mejor el tratamiento oncológico, disminuyendo su toxicidad, que tengas menos cansancio, menos fatiga, que tu sistema inmune esté fuerte y que tu calidad de vida sea lo mejor posible para que realices todas aquellas actividades que te gustan, para que te encuentres lo mejor posible. Un buen estado nutricional, que tu cuerpo adquiera todos los nutrientes que necesita, disminuye los efectos secundarios del tratamiento oncológico, disminuye el número de hospitalizaciones y mejora la calidad de vida. Vale. Muy bien. Pero, oye, yo ya he acabado el tratamiento. ¿Para qué me sirve a mí la alimentación después del cáncer? En este caso, después del cáncer, el propósito es que vuelvas lo antes posible a tu vida, que cojas fuerzas y, por supuesto, evitar una recidiva. Desafortunadamente, también existen efectos secundarios a largo plazo que intentamos, en la medida de lo posible, prevenir, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas digestivos, un aumento de peso, de grasa corporal. Mira, te voy a comentar algunos estudios bastante recientes, por ejemplo, en cáncer de mama, sobre la relación de la alimentación después de un diagnóstico de cáncer de mama. Algunas cosas que hemos visto que nos han venido bastante bien son, por ejemplo, el ejercicio físico. En un estudio publicado hace poquito, en octubre de 2022, se ha visto que ser más activo físicamente puede reducir el riesgo de muerte y la recurrencia después de un diagnóstico. Esto en cuanto al ejercicio físico, para que veáis que no es solo alimentación. Hemos visto también que comer más fibra dietética podría reducir el riesgo de muerte, que el consumo de soja, sí, he dicho soja, sí, soja, ya hablaremos más adelante de esto. El consumo de soja podría reducir el riesgo de muerte, así como la recidiva. Bueno, imagino que estarás alucinando con lo que te estoy diciendo, porque probablemente hayas salido con la recomendación de no comer soja. Ya hablaremos de esto más adelante, pero que sepas que estamos estudiando cómo diferentes alimentos, cómo diferentes patrones de alimentación pueden beneficiarnos cuando tenemos un diagnóstico. También hemos visto
que las personas que siguen patrones de alimentación saludable tienen menor riesgo de muerte en cáncer de mama. Y digo patrón de alimentación saludable. No estoy hablando de una alimentación concreta, de una dieta concreta. Estoy diciendo que aquella mujer que viva, por ejemplo, en Noruega y tenga una alimentación típica nórdica, que sea saludable, seguirá un patrón de alimentación tan válido como una persona que viva en España y siga también un patrón de alimentación saludable basado en el consumo de alimentos frescos de la región y de temporada y limitando el consumo de alimentos ultraprocesados. También hemos visto varios resultados con respecto al peso corporal. Se ha visto que un mayor peso corporal después del diagnóstico podría aumentar el riesgo de muerte y está relacionado con una mayor recurrencia del cáncer de mama. Piensa también que lo que hablábamos sobre el tejido adiposo, que libera una serie de sustancias que propician que haya un ambiente bastante favorable para el tumor. Con todo esto no quiero asustarte ni mucho menos. Lo que quiero es que entiendas que sí que existe una relación entre la alimentación y el cáncer, entre la dieta y el cáncer. En mieloma, por ejemplo, un estudio también bastante reciente, de marzo de 2023, se ha hecho una revisión y se ha visto cómo ciertos factores dietéticos, como un consumo alto de cereales integrales, frutas, verduras, puede tener un impacto muy beneficioso en la microbiota y eso a su vez puede mejorar los resultados del tratamiento del mieloma. Es decir, después del diagnóstico e incluso también a la hora de la prevención. ¿Por qué? Pues los cereales integrales contienen grandes cantidades de fibra soluble, insoluble, de nutrientes, de micronutrientes, claro, mucho más que los granos refinados. También sabemos que, por ejemplo, tener unos niveles de vitamina D bajos se asocia con una mayor inflamación, con una supervivencia menor, por ejemplo. Esto todo necesita muchos más estudios, pero cada vez vemos más esa relación entre la alimentación y el cáncer, cómo la alimentación puede ser tu aliada en todo el transcurso, todo el proceso oncológico. Por tanto, recapitulando, tu alimentación es importante en la prevención del cáncer, es decir, puede prevenir que aparezca o que reaparezca. Pero un pero bien grande, el mensaje lo estamos lanzando muy mal. Porque ¿qué es la prevención? Evitar que algo pase, disminuir el riesgo de tener una enfermedad. Pero es que el cáncer es una enfermedad multifactorial. Por tanto, tener un estilo de vida saludable y alimentarse adecuadamente puede prevenir en un tanto por ciento el cáncer, pero no es una garantía. ¿Qué quiere decir esto? Que además, si tú estás completamente obsesionada con tu alimentación, es una alimentación muy restrictiva, te prohíbes muchos alimentos, esto no tiene por qué ser algo positivo. Por lo contrario, no es nada positivo porque al final comemos muchas veces y comer tiene que ser un acto placentero. Y el hecho de hacer dietas muy restrictivas, incluso durante el tratamiento oncológico, puede perjudicarnos. Tenemos que empezar a instaurar unos hábitos de vida saludables dentro de lo posible, pero que además disfrutes. Porque si yo consumo brócoli porque he oído campanas y he escuchado que si consumo brócoli y consumo frutos rojos, el cáncer no va a volver, y el cáncer vuelve,
me voy a sentir tan mal, me voy a sentir tan frustrada. Y esto es algo que debemos de impedir, porque tú puedes llevar una alimentación muy saludable, muy acorde, un estilo de vida fantástico y tener cualquier otra enfermedad. Por tanto, todo lo que hagas con tu salud es importante que también, en la medida de lo posible, lo disfrutes. Y, para resumir, decir que sí, hay algunos alimentos, formas de cocinar esos alimentos y compuestos que se asocian con un mayor o menor riesgo de cáncer. Que la nutrición es importantísima durante el tratamiento oncológico, que lo apoya y evita que haya mayores toxicidades. Y que una adecuada alimentación después del cáncer es necesaria para poder combatir los efectos secundarios que se producen a largo plazo, para alcanzar un mayor bienestar y para prevenir otras enfermedades crónicas. Espero que te haya gustado este capítulo. Para saber más sobre nutrición oncológica, puedes seguirme en mis redes sociales, Tu Onconutricionista, o visitar mi página web, victoriagongora.com. Muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo episodio.